Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias. Sus labios recorrieron mi cuello con la misma delicadeza con la que sus dedos desabotonaban los botones de mi camisa. Estábamos entre los viñedos, bajo el cielo estrellado de la Toscana, escondidos del mundo. El aroma dulce de las uvas maduras se mezclaba con el perfume amaderado de Giorgio, creando un recuerdo sensorial que nunca olvidaría. «Dante», susurró contra mi piel, ¿tienes idea de cuánto he esperado esto? Cerré los ojos y dejé que la sensación me consumiera. Sus manos expertas exploraban mi pecho como si estuvieran trazando un mapa de territorio sagrado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el reflejo de las estrellas en sus ojos castaños dorados. La diferencia de edad entre nosotros parecía disiparse en ese momento. Éramos solo dos hombres descubriendo algo prohibido y desesperadamente necesario. ¿Y si nos ve alguien?, pregunté, aunque la posibilidad de que nos descubrieran solo intensificaba el momento. Giorgio sonrió, esa sonrisa que ocultaba décadas de secretos y experiencias que yo apenas empezaba a vislumbrar. «El mundo puede esperar», respondió, antes de tomar mis labios con los suyos. Su beso tenía la intensidad de un Brunello añejo, complejo, profundo, con notas de deseo contenido y un final que dejaba un calor persistente. Mis manos se enredaron en su cabello gris mientras nuestras lenguas bailaban un ballet íntimo que hacía latir mi corazón con fuerza. Bajo el manto celestial de la noche italiana, entre las hileras de vides que presenciaban en silencio nuestro encuentro, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Allí, en los brazos de aquel hombre que solo debía ser un socio de mi padre, encontré el sabor de la libertad por primera vez. «Dante, ¿dónde diablos te has metido?». La voz de mi padre resonó en la bodega subterránea, rompiendo el silencio reverente de las barricas de roble francés. Rápidamente revisé mi aspecto en el reflejo de una botella vacía. Cabello castaño despeinado, ojos verdes ligeramente enrojecidos por la noche de insomnio y una expresión que intentaba ocultar el torbellino interior que me consumía. Respiré hondo, ajusté mi postura y me puse la máscara que había perfeccionado a lo largo de mis 28 años. «Estoy comprobando la fermentación del lote especial, padre», respondí, emergiendo de la perfumada oscuridad de la bodega a la fría luz del pasillo donde me esperaba. Antonio Ricci, el patriarca de la bodega Ricci, el hombre cuyo nombre hacía temblar de envidia y respeto a otros productores. Su rostro severo, marcado por décadas bajo el sol toscano, analizó mi aspecto con esa mirada que siempre me hacía sentir inadecuado. «El consejo está reunido. Nuestro nuevo asesor ha llegado de Milán». Se ajustó el reloj de oro de su muñeca, símbolo del imperio que había construido. «Ponte algo decente. Representas el futuro de esta familia». Futuro. La palabra pesaba sobre mis hombros como los cientos de hectáreas de viñedos que algún día serían míos. Un futuro predeterminado, donde cada cosecha, cada botella, cada decisión ya estaba escrita entre líneas en el legado de los Ricci. 20 minutos más tarde, entré en la sala de reuniones de la mansión principal. La mesa de nogal pulido reflejaba los rostros de los ejecutivos y consultores que decidían el destino de la bodega. Hombres trajeados, expresiones calculadas, discusiones sobre mercados internacionales y estrategias de exportación. Fue entonces cuando lo vi. Giorgio Castellani estaba de pie junto a la ventana panorámica que enmarcaba las onduladas colinas de nuestra propiedad. El sol de la mañana creaba un halo dorado alrededor de su figura. Llevaba un traje azul marino impecablemente cortado, que acentuaba sus anchos hombros y la elegante postura que los años no habían encorvado. «Ah, por fin», dijo mi padre gesticulando en mi dirección. «Giorgio, este es mi hijo Dante. Supervisa la producción y con el tiempo se hará cargo de todo esto». Giorgio se volvió y sentí como si el tiempo se ralentizara. Debía de tener unos 50 y tantos años, pero cada uno de ellos estaba cargado de una dignidad que trascendía lo físico. El cabello canoso en las sienes contrastaba con el castaño oscuro que aún predominaba, cortado con precisión. Su rostro tenía esa belleza clásica italiana, rasgos definidos que el tiempo solo había perfeccionado, como un vino que alcanza su pleno potencial después de décadas.
Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, marrones con reflejos dorados, profundos como las barricas donde envejecían nuestros mejores vinos, y en ellos, algo más, una melancolía discreta, un secreto cuidadosamente guardado. «Es un placer conocerte por fin, Dante», dijo, extendiéndome la mano. Su voz tenía la textura aterciopelada de nuestro mejor Chianti. «Tu padre habla mucho de ti». Cuando nuestras manos se tocaron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo, un apretón firme, una conexión momentánea que duró un segundo más de lo que exigía el protocolo. «El placer es mío, señor Castellani», respondí, encontrando mi voz en algún lugar lejano. He seguido su trabajo en otras bodegas. Sus métodos de fermentación natural han revolucionado el sector. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Por favor, llámame Giorgio. Estoy deseando ver lo que has hecho aquí. Antonio dice que tienes un paladar excepcional». Mi padre carraspeó, claramente incómodo con unos elogios que él no había pronunciado. «Vamos al grano. Giorgio ha venido para reestructurar nuestra estrategia de exportación y supervisar la modernización de la bodega principal». La reunión continuó, pero yo apenas podía concentrarme. Mis ojos seguían gravitando hacia Giorgio mientras hablaba de mercados emergentes y técnicas de vinificación. Había algo magnético en su conocimiento, en la forma en que gesticulaba con las manos al explicar procesos complejos, en la pasión contenida en su voz al hablar de vinos. Durante el almuerzo de negocios que siguió, descubrí que Giorgio había estudiado enología en Burdeos, había trabajado en las mejores bodegas de California y Argentina, y ahora trabajaba como consultor para productores de élite. Hablaba 4 idiomas, conocía la literatura clásica y tenía una envidiable colección de discos de vinilo. «Conocí a tu padre en la universidad», comentó Giorgio cuando por fin tuvimos un momento a solas, mientras los demás examinaban los gráficos de producción. «Éramos buenos amigos». Algo en la forma en que dudó antes de decir amigos despertó mi curiosidad. «¿Nunca has visitado la finca?» Un destello de algo, dolor, arrepentimiento, cruzó su mirada. «La visité una vez, hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. ¿Y por qué no volviste nunca más?» Tomó un sorbo de vino, saboreándolo lentamente antes de responder. «A veces, Dante, hay lugares a los que es doloroso volver». Antes de que pudiera preguntar más, mi padre se acercó y me puso una mano posesiva en el hombro. «Giorgio se quedará en la cabaña de la colina durante los próximos meses. Dante, asegúrate de que tenga todo lo que necesite». La cabaña de la colina, nuestro alojamiento más aislado y exclusivo, normalmente reservado para clientes VIP. Situada entre los viñedos más antiguos, ofrecía vistas de todo el valle y de nuestra propiedad principal. «Será un honor mostrar nuestras instalaciones al señor, a Giorgio», respondí, sintiendo la mirada de mi padre, evaluando mi expresión. Esa noche no pude dormir. Abrí la ventana de mi habitación en la mansión principal y contemplé las suaves luces que brillaban en la cabaña lejana. Giorgio estaba allí, tal vez degustando uno de nuestros vinos, tal vez leyendo un libro a la luz de la chimenea. La imagen atormentaba mi mente de maneras que no comprendía del todo. ¿Por qué la presencia de este hombre mayor me afectaba tan profundamente? ¿Por qué sentía esta familiaridad inexplicable, como si ya lo conociera de otra vida? Cogí una botella del Brunello di Montalcino especial que había reservado, cosecha de 2015, nuestro mejor año, y caminé entre los viñedos. Me dije a mí mismo que solo era hospitalidad, que solo estaba siguiendo las instrucciones de mi padre. Pero mientras subía la colina bajo el cielo estrellado de la Toscana, mi corazón se aceleraba con cada paso. El camino hacia la cabaña estaba iluminado por antiguas linternas de hierro, creando un pasillo de luz suave entre las hileras de viñas. La brisa nocturna traía el aroma de las uvas maduras y la tierra húmeda, mientras las cigarras cantaban su serenata nocturna. Sentí cada paso como una decisión, cada metro que me acercaba a algo desconocido e irresistible. Cuando llegué a la rústica puerta de madera y piedra, dudé. A través de la ventana vi a Giorgio sentado en un sillón de cuero, absorto en la lectura de un libro antiguo. Había cambiado el traje formal por una sencilla camisa blanca, desabrochada en el cuello
y pantalones oscuros. Una copa de vino tinto descansaba sobre la mesa junto a él, y una suave música, algo clásico que no pude identificar, llenaba la habitación. Llamé suavemente sintiendo que mi pulso se aceleraba. Cuando se abrió la puerta, su rostro registró sorpresa, luego un placer contenido. Dante, no esperaba visitas tan tarde. He traído algo especial, expliqué, levantando la botella. Pensé que quizá le apetecería probar uno de nuestros mejores vinos, a menos que esté muy cansado del viaje. Su sonrisa, esa sonrisa que transformaba su rostro austero en algo casi jovial, me hizo dar un vuelco el estómago. Nunca estoy demasiado cansado para un buen vino, y menos aún para una buena compañía. El interior de la cabaña era acogedor, con paredes de piedra clara y vigas de madera antigua en el techo. Una chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los muebles rústicos pero elegantes. Brahms, dijo, notando mi mirada hacia el viejo tocadiscos. Concierto para piano no 2. ¿Te gusta la música clásica? Asentí con la cabeza, sintiéndome extrañamente vulnerable. Nunca he tenido tiempo para explorarla. Mi padre siempre hizo hincapié en los conocimientos prácticos, viticultura, enología, administración. Giorgio cogió 2 copas de cristal de una estantería. Antonio siempre fue centrado. Había una historia no contada en esas palabras, algo personal. ¿Eran amigos en la universidad? Pregunté mientras él abría la botella con los precisos movimientos de un experto. Éramos inseparables, respondió después de un momento, sin mirarme. Compartíamos sueños, ideas, una visión del futuro. Me entregó una copa, y nuestros dedos se tocaron brevemente. 2015, observó, examinando la etiqueta. Un año excepcional para el Brunello. Has elegido bien. Fue mi primera cosecha supervisando la producción, confesé. Tuvimos un verano perfecto, seguido de un otoño seco. Las uvas desarrollaron una complejidad fenomenal. Giorgio levantó la copa en un brindis silencioso antes de girarla, observando cómo el líquido resbalaba por los lados. Inspiró profundamente y cerró los ojos. Cereza negra, murmuró. Cuero envejecido, un toque de especias, clavo tal vez, y algo más, algo único. Cuando sus labios tocaron el vino, observé cómo se transformaba su expresión. Una suavidad se apoderó de sus rasgos, como si cada nota del vino despertara un recuerdo. Era casi demasiado íntimo para presenciarlo. Extraordinario, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrar los míos. Hay algo tuyo aquí, algo que trasciende lo que habría hecho tu padre. Sentí un calor subir por mi cuello. Probé algo diferente con el tiempo de maceración. Mi padre casi me mata cuando se enteró, pero cuando lo probó, tuvo que admitir que tenías razón, completó Giorgio con una sonrisa cómplice. Nos sentamos cerca de la chimenea y las horas pasaron como minutos mientras hablábamos de vinificación, viajes, filosofía. Giorgio me habló de viñedos al pie de los Andes y castillos en Borgoña. Me contó de encuentros con artistas y músicos, de noches regadas con vinos raros en ciudades lejanas. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Siempre supiste que seguirías los pasos de tu padre? La pregunta tocó algo profundo en mí. Nunca se me presentó otra opción, respondí mirando las llamas. Nací Ricci, nací para el vino. Pero, ¿y si pudieras elegir? Si pudieras hacer cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Nadie me había preguntado eso antes. Miré a Giorgio y vi una comprensión en sus ojos que me desarmó por completo. Yo no lo sé, admití. Da miedo darse cuenta de eso a los 28 años. Giorgio se inclinó, con la rodilla casi tocando la mía. No es demasiado tarde para descubrirlo, Dante. La forma en que pronunciaba mi nombre, con una suavidad reverente, despertó algo en mí. Algo que había mantenido enterrado durante años, enterrado bajo las expectativas y las tradiciones familiares. ¿Cómo descubriste lo que querías? Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Él miró la copa que tenía en las manos. A través de la pérdida, a través de compromisos, a través de puertas que se cerraron y otras que se abrieron, su mirada se encontró con la mía de nuevo. A través del valor, finalmente, el valor de ser honesto conmigo mismo. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad.
La botella estaba casi vacía y el fuego se había reducido a brasas anaranjadas que proyectaban un brillo dorado sobre sus rasgos. Ahora estábamos sentados más cerca, aunque no recordaba haberme movido. «Se está haciendo tarde», dijo suavemente, aunque no había ninguna sugerencia de que yo debiera irme. «Sí», asentí, sin hacer mención alguna de moverme. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de posibilidades no dichas. Sentí su mirada estudiando mi rostro como si buscara algo. Una pregunta, un permiso. «Dante», comenzó, con la voz casi en un susurro. «Hay cosas que deberías saber sobre mí, sobre tu padre, sobre por qué volví realmente». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosas?», suspiró. Un sonido lleno de décadas de secretos contenidos. «Esta noche no. Es demasiado complejo para una primera cita». «¿Entonces habrá otras?». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas. Su sonrisa era amable, pero había un toque de tristeza en ella. «Si tú quieres, quiero», respondí sin dudarlo. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí una renuencia casi física a alejarme de su presencia. En la puerta, nos miramos durante un momento demasiado largo para ser casual. «Gracias por el vino», dijo, «y por la compañía». «Mañana puedo enseñarte la bodega subterránea», le ofrecí. «Tenemos barricas que empezó mi abuelo». «Me encantaría». Su mano rozó mi hombro brevemente, un toque ligero, casi imperceptible, pero que envió ondas de calor por todo mi cuerpo. Mientras caminaba de vuelta a la mansión principal, bajo el cielo estrellado de la Toscana, me sentí extrañamente libre y aterrorizado al mismo tiempo. Algo se había despertado dentro de mí, algo que siempre había estado ahí, dormido, esperando el momento adecuado, o a la persona adecuada. A la mañana siguiente, me desperté con el sabor de la noche anterior aún en los labios, el Brunello, la conversación, la presencia magnética de Giorgio. El sol de la Toscana inundaba mi habitación a través de las cortinas de lino, pero mi mente permanecía en las sombras íntimas de la cabaña. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre convocándome a una reunión con los distribuidores estadounidenses. Suspiré, vistiéndome con la armadura que exigía el apellido Ricci. Traje oscuro, camisa impecable, el reloj que había heredado de mi abuelo. Frente al espejo, ensayé la sonrisa de confianza que ocultaba todas las preguntas que bullían en mi interior. La mañana se arrastró entre hojas de cálculo y proyecciones de ventas. Mi padre dominaba la sala, con su autoridad incuestionable, mientras negociaba la exclusividad y los precios premium. Observé su actuación, porque eso era lo que hacía, una actuación de poder y tradición, y me pregunté cuánto de mí era solo un reflejo de él. Una continuación sin preguntas de un legado que nunca elegí. Fue durante el almuerzo cuando apareció Giorgio, vestido con un traje gris claro que contrastaba elegantemente con su tono de piel oliváceo. Cuando entró en el comedor de la mansión, las conversaciones se acallaron momentáneamente. Había algo en su presencia que exigía atención sin exigirla. «Ah, Giorgio», mi padre le hizo un gesto para que se uniera a la mesa. Estaba explicando a nuestros amigos estadounidenses sus ideas para la nueva línea Premium. Giorgio asintió cordialmente a los distribuidores antes de que su mirada se cruzara con la mía. Un reconocimiento silencioso pasó entre nosotros, un secreto compartido la noche anterior. «Dante me prometió que hoy me enseñaría las bodegas históricas», comentó casualmente, sirviéndose un poco de ensalada. «Me interesan especialmente los métodos tradicionales que habéis conservado». Mi padre arqueó una ceja. «Creía que te interesaban más nuestros planes de modernización». Giorgio sonrió, esa sonrisa enigmática que empezaba a fascinarme. «Para construir el futuro adecuadamente, Antonio, necesitamos comprender profundamente el pasado». Algo en sus palabras pareció tocar una fibra sensible en mi padre. Vi cómo su expresión se endurecía casi imperceptiblemente antes de volver a centrarse en los distribuidores. Después del almuerzo, mientras los demás discutían los términos del contrato en la biblioteca, conduje a Giorgio por las escaleras de caracol que conducían a las bodegas subterráneas. El aire se volvía cada vez más fresco y húmedo a medida que descendíamos, con las paredes de piedra del siglo XVI marcadas por siglos de historia.
Mi abuelo solía decir que aquí abajo podía oír respirar a los vinos, comenté mientras encendía las antiguas lámparas que iluminaban el camino. Cuando era niño, bajaba a escondidas y me quedaba en silencio, tratando de escucharlos. Giorgio sonrió. ¿Y lo conseguías? A veces, admití, sorprendido de mi propia sinceridad. O quizás solo lo imaginaba. Hay algo casi vivo en este lugar. Las luces proyectaban sombras danzantes por los pasillos de barricas alineadas como centinelas silenciosos. El aroma era embriagador, madera húmeda, tanino, frutas fermentando lentamente en la oscuridad. Esta sección contiene nuestros barriles más antiguos, le expliqué guiándolo por un pasillo estrecho. Algunos de ellos comenzaron a envejecer cuando mi abuelo aún era joven. Giorgio pasó los dedos suavemente por la superficie de un barril, casi como una caricia. La paciencia siempre ha sido una virtud de los grandes viticultores. El tiempo es nuestro aliado más preciado, y a veces nuestro mayor enemigo, añadí sin pensar. Se volvió hacia mí con los ojos reflejando la suave luz. ¿Por qué dices eso? Respiré hondo, sintiendo cómo el aire cargado de aromas complejos llenaba mis pulmones. A veces siento que estoy corriendo contra el tiempo, tratando de demostrar mi valía antes de que sea demasiado tarde. Mi padre no es un hombre paciente. Giorgio se acercó un paso, reduciendo la distancia entre nosotros. ¿Y qué quieres demostrar, Dante? Que puedo ser el heredero que él espera, respondí automáticamente, con las palabras saliendo como una lección memorizada. Pero entonces, encontrando la mirada de Giorgio, añadí, o tal vez demostrar que puedo ser más que eso. Su mano tocó mi brazo ligeramente. Un contacto breve que envió calor a través de mi piel. Ya eres más que eso. Lo vi en el momento en que entraste en esa sala de reuniones. El aire entre nosotros parecía cargarse de una electricidad silenciosa. Estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, algo amaderado con notas cítricas, sofisticado como él mismo. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Alguien que tenía el mismo fuego en los ojos, la misma búsqueda. ¿Quién?, pregunté, con la voz casi fallándome. Una sombra de melancolía pasó por su rostro. Alguien que eligió un camino diferente. Alguien que... Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Alguien que optó por la seguridad en lugar de la verdad. Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de pasos resonó en la bodega. Nos separamos instintivamente cuando uno de los empleados apareció en el pasillo. «Señor Dante, su padre le busca. Los estadounidenses se marchan». «Gracias, Carlo. Subiremos en un momento». Cuando el empleado desapareció, un silencio cargado se instaló entre nosotros. «Giorgio, ¿qué ibas a decir?» Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Otro día, quizá. Tenemos tiempo». Pero algo me decía que tiempo era precisamente lo que no teníamos. Los días siguientes se convirtieron en una danza cautelosa. Por la mañana, reuniones formales en las que Giorgio y yo manteníamos una distancia profesional, intercambiando solo miradas ocasionales, cargadas de significado que nadie más parecía notar. Por la tarde, visitas oficiales a las diferentes secciones de la bodega, donde nuestras manos a veces se tocaban al examinar una vid o al sostener la misma copa de degustación. Y luego por la noche inventaba excusas para visitar la cabaña, llevando botellas raras de nuestra colección, documentos antiguos sobre la historia de la propiedad, cualquier pretexto que me permitiera disfrutar de esas preciosas horas de conversación junto a la chimenea. En nuestra tercera noche, cuando la botella de Chianti Clásico Riserva ya estaba a medio terminar, Giorgio finalmente comenzó a revelar más sobre su pasado. «Conocí a tu padre cuando teníamos 18 años», contó, observando el crepitar del fuego. «Éramos tan diferentes como era posible. Él, ya entonces, sabía exactamente quién era y qué quería. Yo estaba perdido, explorando, cuestionándolo todo. Es difícil imaginar a mi padre con 18 años», comenté, recostándome en el sofá. «En mis recuerdos, siempre ha sido el patriarca severo». Giorgio sonrió con nostalgia. Era brillante, apasionado. Tenía grandes planes para el futuro de la bodega de su familia. «¿Y tú? ¿Yo?», giró el vino en su copa, siguiendo con la mirada el hipnótico movimiento del líquido rubí. «Yo quería ver mundo.
Estudiar arte, quizá. Escribir. ¿Qué cambió? Su mirada se encontró con la mía y había tal intensidad en ella que mi corazón se aceleró. La vida rara vez sigue los caminos que imaginamos a los 18 años, Dante. Me incliné hacia adelante, sintiendo la necesidad casi física de acortar la distancia entre nosotros. ¿Qué pasó entre tú y mi padre? ¿Por qué no has vuelto aquí hasta ahora? Giorgio se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba los viñedos, transformándolos en olas plateadas. Hubo un verano, comenzó, con voz casi distante. Poco después de graduarnos, pasé 3 meses aquí, ayudando con la vendimia. Se volvió hacia mí, con el rostro parcialmente en sombras. Fue el mejor y el peor verano de mi vida. Yo también me levanté, impulsado por una fuerza que no podía nombrar, y me acerqué a él. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura, porque descubrí lo que realmente quería, y descubrí que no podía tenerlo. Ahora estábamos cerca, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aroma de su perfume se mezclaba con el bouquet del vino en nuestras copas. ¿Y qué querías?, le pregunté, con la voz casi en un susurro. En lugar de responder con palabras, Giorgio levantó una mano y con infinita delicadeza me tocó la cara. Sus dedos trazaron el contorno de mi mandíbula, como si memorizaran cada línea. Cerré los ojos instintivamente, sintiendo un temblor recorrer mi cuerpo. Cuando los volví a abrir, su rostro estaba aún más cerca. Podía ver cada detalle. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, el tono exacto de sus labios, el brillo dorado de su mirada. Esto, susurró, esto es lo que quería. Y entonces sus labios encontraron los míos. Un beso tan suave como definitivo, como si estuviera sellando y rompiendo un juramento al mismo tiempo. Sus manos sostuvieron mi rostro con reverencia, mientras nuestras bocas se exploraban en un ballet lento e inevitable. El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior, la bodega, mi padre, las expectativas, desapareció por completo. Solo existía Giorgio, el sabor del vino en su lengua, el calor de sus manos, el suave sonido que escapó de su garganta cuando profundicé el beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. Hace 25 años que no sentía esto, murmuró, con los ojos cerrados como si temiera la realidad que volvería cuando los abriera. ¿Sentir qué?, pregunté con las manos aún agarradas a su camisa, como si temiera que desapareciera. Deseo, esperanza. Abrió los ojos y encontró los míos. Miedo. No necesité preguntarle a qué le daba miedo. Yo también lo sentía. El peso de la bodega, el legado familiar, la sombra de mi padre cerniéndose sobre nosotros. ¿Qué pasó aquel verano?, insistí, necesitando entender qué había entre él y mi padre. Giorgio se apartó sutilmente, aunque sus manos permanecieron en contacto con mis brazos. Dante, hay cosas que debes saber, pero no quiero que esta noche sea sobre el pasado. Lo acerqué de nuevo, sintiendo un valor que nunca antes había experimentado. Entonces que sea sobre el presente. Esta vez fui yo quien inició el beso. Menos vacilante, más urgente. Mis manos subieron por su pecho y se enredaron en su cabello, sintiendo la textura sedosa entre mis dedos. Sus brazos rodearon mi cintura, eliminando cualquier espacio que quedara entre nosotros. Nunca había sentido nada parecido. Cada roce de sus manos parecía despertar nervios que ni siquiera sabía que tenía. Cada respiración compartida intensificaba el deseo que crecía dentro de mí. Era como probar un vino excepcionalmente raro, complejo, intenso, revelando nuevas dimensiones a cada momento. ¿Estás seguro?, preguntó cuando nos separamos brevemente, acariciando mi labio inferior con el pulgar. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi propia convicción. Bajo el techo bajo de la cabaña rústica, entre las sombras danzantes proyectadas por la chimenea, nos descubrimos el uno al otro. Sus manos expertas desabrocharon los botones de mi camisa con una paciencia exasperante. Cada centímetro de piel expuesta era venerado por sus labios. Cuando finalmente nos tumbamos sobre la suave alfombra frente al fuego,
el calor de las llamas pálidamente comparable al calor que crecía entre nosotros. Sentí como si estuviera viviendo verdaderamente por primera vez. «Eres extraordinario», susurró contra mi cuello, sus manos explorando mi pecho, trazando cada curva y cada plano como un cartógrafo que traza un territorio sagrado. Me entregué a él por completo, sin reservas, cada caricia, cada beso, una revelación. Cuando nuestros cuerpos finalmente se unieron en un ritmo que parecía tan antiguo como las viñas que rodeaban la cabaña, comprendí lo que los poetas intentaban capturar cuando hablaban de éxtasis, de trascendencia. Después, acurrucados bajo una manta que Giorgio había sacado del sofá, observamos las últimas brasas de la chimenea. Mi cabeza descansaba sobre su pecho, donde podía oír los latidos constantes de su corazón. Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi espalda desnuda. «¿Qué estamos haciendo, Giorgio?», pregunté finalmente, incapaz de evitar la realidad que me esperaba fuera. Suspiró, su pecho subiendo y bajando bajo mi cara. Algo imprudente, algo hermoso. Su voz tenía esa cualidad aterciopelada que ya me encantaba. Algo que puede costarnos todo. Levanté la cabeza para mirarle a los ojos. «¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi padre en esto?». Giorgio me sujetó la cara entre las manos, con los ojos repentinamente serios. «Antonio y yo éramos más que amigos, Dante, mucho más». La revelación cayó sobre mí como una lluvia de verano, inesperada, pero de alguna manera no del todo sorprendente. «¿Vosotros?» «Sí», confirmó suavemente. «Durante 3 años en la universidad y ese último verano aquí, hasta que decidió que el legado familiar era más importante. Se casó con tu madre 2 meses después de que me fuera. Intenté asimilar la información, reorganizando todo lo que creía saber sobre mi padre. Rompió contigo para casarse, para hacerse cargo de la bodega, para mantener el linaje Ricci, para convertirse en el hombre que su abuelo exigía que fuera». Giorgio me acarició el pelo. «Las mismas expectativas que ahora tiene sobre ti». Cerré los ojos, sintiendo el peso de aquella revelación. «¿Por eso has vuelto ahora? ¿Para ajustar cuentas con él?». Sentí sus labios en mi frente. «He vuelto porque la vida me ha ofrecido una segunda oportunidad en el mundo del vino después de años en la administración corporativa. La he aceptado porque una parte de mí necesitaba volver a ver este lugar, volver a verlo a él». Su voz se suavizó. «No tenía ni idea de que te encontraría. ¿Todavía sientes algo por él?». La pregunta me dolió al salir. Giorgio levantó mi barbilla para que nuestras miradas se encontraran. «Lo que sentí por Antonio murió hace décadas. El hombre que conocí ya no existe». Sus ojos brillaban a la tenue luz. «Lo que siento por ti, Dante, es algo nuevo, inesperado, aterrador en su intensidad». Me incliné para besarlo de nuevo, sintiendo un profundo alivio con sus palabras. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en la suya. «Si mi padre se entera, cuando tu padre se entere», corrigió Giorgio con gentileza. «Porque los secretos rara vez permanecen enterrados en esta vida, especialmente aquí, donde el pasado está tan entrelazado con el presente. ¿Cómo crees que reaccionará?». El rostro de Giorgio se endureció ligeramente. Con furia, con miedo. Antonio siempre temió que alguien descubriera lo que hubo entre nosotros, que eso mancillara de alguna manera el legado que construyó tan meticulosamente. «¿Qué haremos?». Sus brazos se apretaron a mi alrededor. «Por ahora vivamos cada momento. El mañana se encargará de sí mismo». Más tarde, mientras caminaba de vuelta a la mansión bajo el cielo estrellado, me sentí como un hombre transformado. Mi cuerpo llevaba marcas invisibles de los labios y las manos de Giorgio, y mi mente bullía con posibilidades nunca antes contempladas. La bodega Ricci, que siempre había sido mi destino inevitable, ahora parecía solo una de muchas opciones posibles, y, por primera vez, me permití soñar con algo diferente, algo mío. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de encuentros secretos y deseos mal contenidos. Durante el día, mantuvimos la fachada de profesionalidad, intercambiando ideas sobre métodos de vinificación y estrategias de marketing mientras otros estaban presentes.
pero nuestras miradas contaban una historia diferente. Cada mirada prolongada cargaba el peso de las noches compartidas. Cada sonrisa contenía la promesa de lo que vendría cuando volviéramos a estar solos. Por la noche me escapaba a la cabaña siempre que podía. A veces llevábamos botellas raras de la colección familiar y las degustábamos en la terraza, contemplando la puesta de sol sobre los viñedos mientras discutíamos sobre literatura, filosofía y música. Otras noches, apenas podíamos esperar a que se cerrara la puerta antes de que nuestras manos encontraran el camino bajo la ropa del otro. Nuestros besos tan urgentes como el vino que corría por nuestras venas. Giorgio me mostró un mundo más allá de los viñedos. Me habló de las óperas de Milán, los museos de Florencia, los pequeños pueblos costeros donde el tiempo parecía detenerse, y con cada historia, cada recuerdo compartido, sentía que mi visión del mundo se expandía como un vino joven expuesto al aire. Una tarde particularmente calurosa, escapamos a un pequeño lago escondido entre los bosques de la finca. Era un lugar que conocía desde niño, pero que ahora rara vez visitaba, consumido por las responsabilidades de la bodega. El agua brillaba como zafiros bajo el sol toscano, mientras nos tumbábamos sobre una manta extendida en la orilla. Giorgio había traído una cesta con pan fresco, quesos locales y, por supuesto, una botella de vino blanco perfectamente enfriada. «Debería ser delito beber algo tan perfecto sin la debida ceremonia», comentó, sirviendo la Vernaccia di San Gimignano en unas sencillas copas que habíamos traído. Sonreí, observando cómo la luz bailaba en su rostro. Las primeras semanas en nuestra propiedad habían suavizado las líneas de preocupación de su frente, y el sol toscano había añadido un tono dorado a su piel. Algunas reglas merecen ser quebradas. Levantó su copa en un brindis silencioso. Por la libertad de elegir qué reglas seguir. Bebimos sin apartar la mirada el uno del otro. El vino era vibrante, mineral, con notas de pera y almendras, perfecto para el calor del día. «Nunca me has contado cómo te enamoraste del vino», comenté cuando volvimos a la orilla, él tumbado perezosamente a mi lado bajo el sol. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «Fue tu padre quien me lo descubrió». Irónicamente, «¿Cómo es eso?» Giorgio se apoyó en el codo y se volvió hacia mí. «Antonio me trajo aquí por primera vez para la vendimia de 1990. Antes de eso, el vino era solo algo que se bebía en cenas formales». Sus ojos adquirieron esa mirada distante de quien rememora recuerdos preciosos. «Fue la primera noche que llegué. Me llevó a la bodega subterránea como hiciste tú y abrió una botella de 1974. Cuando lo probé, sacudió la cabeza, como si aún pudiera sentir el sabor. Fue como si alguien hubiera encendido todas las luces en una habitación oscura. De repente comprendí por qué la gente dedicaba su vida a esto. Y decidiste hacer lo mismo. Con el tiempo, después de que nos separamos, viajé durante un tiempo. Trabajé en viñedos en Francia, en California. Aprendí con la práctica. Finalmente obtuve mi título en enología a los 30 años. Sonreí, trazando la línea de su mandíbula con mis dedos. Un comienzo tardío. «Algunos vinos necesitan más tiempo para alcanzar su potencial», respondió, capturando mi mano y besándome suavemente la palma. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre los lejanos viñedos. Pronto tendríamos que regresar, retomar nuestras identidades separadas, mantener la distancia que el mundo esperaba. «A veces me imagino cómo sería», murmuré, más para mí mismo que para él. «¿Qué? Una vida diferente, lejos de aquí, lejos de las expectativas». Volví a mirarlo. «Contigo». Los ojos de Giorgio se suavizaron y me pasó la mano por el pelo aún húmedo. «Dante, lo sé, es una locura», le interrumpí rápidamente. «Acabamos de conocernos. Tú tienes tu vida, yo tengo responsabilidades aquí, pero no puedo evitar pensar». Me cayó con un beso tan suave como decisivo. Cuando se apartó, sus ojos transmitieron una emoción que aceleró mi corazón. «No es una locura soñar con posibilidades», dijo, «pero tenemos decisiones difíciles por delante. Tu padre». «No quiero hablar de mi padre ahora», declaré, atrayéndolo hacia mí para darle otro beso. «No quiero que este momento sea sobre él o sobre el pasado». Giorgio asintió y volvimos a perdernos el uno en el otro, mientras el sol desaparecía lentamente tras las colinas toscanas.
Durante unas preciosas horas, el mundo exterior dejó de existir. Solo existíamos nosotros dos, el lago, el vino, y las infinitas posibilidades que se extendían ante nosotros como hileras de viñedos esperando dar fruto. Cuando finalmente regresamos, separándonos en la bifurcación del camino que llevaba a la cabaña y a la mansión principal, sentí la familiaridad de la máscara volviendo a mi rostro. Pero algo había cambiado. La máscara ahora parecía más pesada, más sofocante que nunca. Mientras caminaba hacia la casa donde crecí, con el peso de las tradiciones y las expectativas elevándose como una sombra imponente contra el cielo nocturno, tomé una decisión silenciosa. Cualquiera que fuera el costo, no sacrificaría lo que había encontrado con Giorgio. No seguiría los pasos de mi padre, enterrando mis deseos bajo capas de deber familiar. Pero mientras esas resoluciones se formaban en mi mente, no me di cuenta de la figura que me observaba desde la ventana del estudio en el segundo piso. Mi padre, con una copa de coñac en la mano y una expresión que no habría podido descifrar, ni aunque la hubiera visto. La tormenta se acercaba y yo, embriagado por la pasión recién descubierta, caminaba directamente hacia ella. La tormenta llegó un martes. El día amaneció como cualquier otro. El sol de la Toscana iluminaba los viñedos que se extendían hasta el horizonte, y el aroma del pan recién horneado y el café fuerte llenaba la cocina de la mansión principal. Me senté a desayunar, respondiendo distraídamente a las preguntas de nuestra ama de llaves sobre el menú para la cena con los importadores japoneses que llegarían a finales de semana. Mis pensamientos estaban en la cabaña de la colina, con Giorgio. La noche anterior, habíamos abierto una botella rara de Barolo y habíamos conversado hasta el amanecer sobre posibilidades que antes parecían impensables. Por primera vez, me permití vislumbrar una vida más allá de los muros de la bodega Ricci, tal vez una pequeña finca en algún lugar lejano, donde podríamos cultivar uvas por pasión, no por obligación. Su padre quiere verle en su despacho inmediatamente. La voz del mayordomo interrumpió mis ensoñaciones. Algo en su tono me alertó. La excesiva formalidad, la forma en que evitaba mi mirada. Tragué el último sorbo de café y enderecé la postura, preparándome para lo que fuera que estuviera por venir. En los últimos días, mi padre había estado extrañamente callado, observándome con una intensidad que me incomodaba. Su despacho ocupaba el rincón más imponente de la mansión, con amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de los viñedos más antiguos de la propiedad. Cuando entré, estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda, contemplando el imperio que había expandido a lo largo de décadas. «Cierra la puerta», ordenó sin volverse. Obedecí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Había algo en el ambiente, una tensión casi palpable que llenaba el aire entre nosotros. «¿Recuerdas lo que siempre te he dicho sobre la bodega Ricci?», preguntó finalmente, aún de espaldas a mí. Carraspeé, adoptando el tono formal que él esperaba, que es más que un negocio. «Es nuestro legado, nuestra sangre». Asintió lentamente y finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos, los mismos ojos verdes que yo había heredado, estaban fríos como el acero. ¿Y qué más? Que todo lo que hacemos afecta a su reputación, su pureza. Una sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. Pureza. Una palabra interesante. Se acercó a su escritorio, donde descansaba una carpeta de cuero cerrada. ¿Sabes lo que hacían nuestros antepasados con las vides contaminadas? Tragué saliva, sabiendo bien la respuesta y temiendo a dónde nos llevaría esta conversación. Las arrancaban de raíz, para proteger a las demás. Exactamente. Abrió la carpeta y sacó algunas fotografías, colocándolas metódicamente sobre la mesa pulida. Para proteger a las demás. Me acerqué lentamente. Cuando vi el contenido de las fotos, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Giorgio y yo en el lago, abrazados en el porche de la cabaña, besándonos entre las hileras de parras al atardecer. Momentos que creíamos solo nuestros, capturados por algún observador invisible. «Tú mandaste que nos siguieran», constaté, con la voz casi en un susurro. Mi padre cruzó los brazos sobre el pecho. «Tengo ojos en toda la propiedad, Dante. Siempre los he tenido». Sentí una oleada de náuseas.
seguida inmediatamente por una furia que nunca antes había experimentado. ¿Cómo has podido? La pregunta, replicó fríamente, es cómo pudiste tú, con él. Su voz tembló ligeramente en la última palabra. De todos los hombres del mundo elegiste a Giorgio Castellani. Levanté la barbilla, decidido a no dejarme intimidar. No fue una elección consciente. Simplemente sucedió. Nada pasa simplemente en esta familia. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que las fotografías temblaran. Todo está calculado, planificado. Él sabía exactamente lo que hacía al seducirte. No fue así, defendí, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino en mi pecho. No es venganza ni manipulación. Mi padre soltó una risa amarga. Eres tan ingenuo como yo era a tu edad. Se acercó hasta que pude sentir su aliento a café y coñac. Giorgio ha vuelto por una única razón, para destruir todo lo que he construido, y ha encontrado el arma perfecta en ti, hijo mío. Te equivocas, insistí, aunque una semilla de duda intentaba germinar en mi mente. Él me contó sobre ustedes dos, sobre el pasado. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O miedo? ¿Y qué te contó exactamente? Que ustedes fueron amantes, en la universidad y después aquí, hasta que elegiste el legado Ricci en lugar de él. Mi padre se volvió bruscamente, volviendo a la ventana. Sus hombros parecían de repente más pesados, como si el peso de décadas de secretos finalmente se manifestara físicamente. Giorgio siempre tuvo talento para contar historias, murmuró. Siempre supo exactamente dónde poner la verdad y dónde adornarla con ficción. ¿Qué significa eso? Respiró hondo antes de volverse hacia mí. Significa que hay más en esta historia de lo que él te ha contado. Mucho más. Esperé, con el corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro enjaulado. No se marchó porque yo eligiera la bodega, dijo mi padre finalmente, cada palabra pareciendo arrancada con dolor. Lo eché porque descubrí que estaba negociando en secreto con nuestros competidores, vendiendo secretos de la familia Ricci. La revelación me golpeó como un golpe físico. No te creo. No esperaba que lo creyeras. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento por el paso del tiempo. Quizás esto te haga creerlo. Cogí el sobre con manos temblorosas. Dentro encontré documentos antiguos, contratos preliminares, notas sobre métodos de vinificación exclusivos de Ricci, correspondencia con la familia Bertolini, nuestros mayores rivales en aquella época. ¿Él te traicionó? Las palabras salieron como un susurro incrédulo. Profesionalmente sí. Mi padre se acercó a la barra en la esquina de la oficina y se sirvió un dedo de coñac. Personalmente, es más complicado. Dejé los documentos sobre la mesa, tratando de reorganizar todo lo que creía saber. ¿Por qué volvería ahora? Después de tanto tiempo. Mi padre giró el líquido ámbar en su vaso, observándolo como si contuviera respuestas. Los Bertolini están tratando de comprar propiedades vecinas a las nuestras. Se están expandiendo agresivamente. Giorgio, casualmente, se convirtió en su asesor hace 3 años. Tomó un sorbo. Cuando supe que volvía como nuestro asesor, lo permití. Quería ver qué estaba tramando. No tiene sentido, argumenté, pasándome la mano por el pelo. Podría haber llevado a cabo cualquier plan sin involucrarme. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de mi padre. ¿Qué venganza podría ser más dulce que quedarse con el hijo del hombre que te expulsó? ¿Hacer que te enamoraras? ¿Tal vez convencerlo de que lo abandonara todo? Sacudió la cabeza. Es brillante, la verdad. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Cada momento con Giorgio, cada beso, cada confesión susurrada en la oscuridad de la cabaña, ahora se veía empañado por la duda. Será despedido inmediatamente, por supuesto, continuó mi padre en tono empresarial. Los términos de confidencialidad de su contrato nos protegen legalmente. En cuanto a ustedes dos, hizo un gesto despectivo hacia las fotografías. Esto se acaba ahora. La bodega Ricci no puede permitirse un escándalo, especialmente con las negociaciones en curso para exportar a Asia. Una claridad repentina se apoderó de mí como el sol después de una tormenta. Siempre lo has sabido, ¿verdad? Lo mío, se interrumpió, confundido. ¿Sabía qué? Que soy gay. Las palabras salieron con una sencillez que me sorprendió. Nunca las había dicho en voz alta antes, ni siquiera para mí mismo.
Por eso has sido tan duro conmigo todos estos años, porque nada de lo que hago es lo suficientemente bueno. Mi padre palideció visiblemente y dejó el vaso sobre la mesa con fuerza excesiva. Eso es absurdo. Solo estás confundido. Giorgio es manipulador, siempre lo ha sido. No estoy confundido. Afirmé con una convicción que crecía con cada palabra. Quizás, por primera vez en mi vida, lo veo todo con claridad. Me acerqué a la mesa y cogí una de las fotografías, aquella en la que Giorgio y yo contemplábamos la puesta de sol, nuestras siluetas recortadas contra el cielo en llamas, mi cabeza descansando sobre su hombro. Había una paz en aquella imagen, una verdad que ninguna acusación podía mancillar. «Voy a hablar con él», declaré, guardando la fotografía en el bolsillo de la camisa. «Escucharé su versión de la historia». Mi padre dio un paso adelante, bloqueándome el paso. «Eres el heredero de Richie. Tienes responsabilidades, un legado que preservar». Encontré su mirada y noté por primera vez los signos de edad y preocupación que marcaban su rostro. Por un instante fugaz, vislumbré al joven que había sido, apasionado, tal vez asustado, obligado a elegir entre el deseo y el deber. «¿Y si no quiero ese legado?», pregunté suavemente. La pregunta flotó entre nosotros como una botella de vino fino que, una vez abierta, no se puede volver a cerrar. «Entonces, ¿no eres el hijo que crié?», respondió, con la voz ligeramente quebrada. Asentí lentamente. «Quizás nunca lo fui». Cuando salí de la oficina, sentí como si estuviera emergiendo de una bodega oscura a la luz deslumbrante del día. El aire parecía diferente en mis pulmones, más ligero, más limpio. Mis pasos me llevaron automáticamente a la cabaña en la colina, donde sabía que encontraría a Giorgio. Y con él, tal vez, la verdad. La subida hasta la cabaña nunca me había parecido tan larga. Cada paso estaba marcado por los pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Las acusaciones de mi padre, los documentos amarillentos, la terrible posibilidad de que todo lo que había compartido con Giorgio se basara en mentiras. Cuando finalmente llegué a la cima de la colina, lo encontré en el porche, trabajando en su ordenador portátil. Una copa de vino blanco descansaba sobre la mesa junto a él, junto con algunas notas sobre nuestra última producción. Levantó la vista cuando me acerqué y una sonrisa se dibujó inmediatamente en sus labios. «Dante». Mi nombre en su voz, como siempre, envió una ola de calor a través de mi cuerpo. «No esperaba verte tan pronto». La sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. Se levantó inmediatamente, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Qué ha pasado?». Saqué la fotografía del bolsillo y la dejé sobre la mesa sin decir nada. Giorgio la examinó y en su rostro se reflejaron primero la comprensión y luego la aprensión. «Tu padre lo sabe», concluyó, con una voz extrañamente tranquila. «Sí». Me mantuve a unos pasos de distancia, resistiendo el impulso de acercarme, de buscar el consuelo de sus brazos. Tenía más que decir. Giorgio asintió lentamente, como si ya esperara ese momento. «Imagino que sí». «Los Bertolini», dije, observando atentamente su reacción. «Los documentos que les vendiste». Su rostro permaneció impasible por un momento, antes de que un profundo suspiro escapara de sus labios. Me indicó la silla frente a él. «Creo que tenemos que hablar». Me senté rígido, manteniendo la distancia emocional mientras él servía un poco de vino en otra copa y la empujaba hacia mí. No la toqué. «¿Es cierto?», pregunté directamente. «¿Traicionaste a mi padre? ¿Vendiste secretos de la familia?». Giorgio entrelazó los dedos y apoyó los codos en la mesa. «Sí y no. Como muchas cosas en la vida, la verdad reside en los matices, Dante». «No me interesan los matices ahora», respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a hervir bajo mi piel. «Quiero la verdad, toda». Él sostuvo mi mirada y vi en esos ojos marrón dorado la misma honestidad que me había cautivado desde el principio. «Trabajé con los Bertolini, sí, pero no fue como lo describe tu padre». «Entonces, ¿cómo fue?». Giorgio tomó un sorbo de vino, como si buscara fuerzas. «Tu abuelo estaba destruyendo a los pequeños productores de la región con tácticas agresivas. Compraba todas las uvas disponibles para inflar los precios. Presionaba a los distribuidores para que excluyeran los vinos de la competencia. Antonio lo sabía, pero estaba atado por la lealtad familiar». Hizo una pausa.
con la mirada perdida en sus recuerdos. Creía que juntos podríamos cambiar las cosas, que cuando su padre se hiciera cargo de la bodega, podríamos implementar prácticas más éticas y sostenibles. ¿Y los documentos? Insistí. Compartí algunas prácticas de vinificación con otras bodegas, sí. Técnicas que podrían ayudar a los pequeños productores a sobrevivir. Información que, sinceramente, debería ser de dominio público, no secretos guardados bajo llave para mantener el monopolio. Extendió la mano sobre la mesa, sin tocar la mía, pero ofreciéndome la posibilidad. Nunca traicioné los verdaderos secretos de Richie, Dante. Nunca traicioné a Antonio como él cree. ¿Por qué mentiría sobre eso? Giorgio retiró la mano lentamente. Tu padre tenía ante sí una decisión imposible. Hacerse cargo de la bodega significaba conformarse con las expectativas, casarse, tener herederos, mantener las apariencias. Nuestra relación no encajaba en ese futuro. Respiró hondo. Cuando descubrió mi contacto con los Bertolini, encontró la excusa perfecta para terminar algo que ya sabía que era imposible. Me levanté bruscamente, incapaz de permanecer sentado con la tormenta de emociones que me consumía. ¿Y ahora qué? ¿Por qué volver después de tantos años? ¿Por qué involucrarme en esto? Giorgio también se levantó, manteniendo una distancia respetuosa. Volví porque el mundo del vino es pequeño, Dante. Richie necesitaba un consultor con mi experiencia y yo necesitaba este trabajo. Su mirada se encontró con la mía, intensa y sincera. Envolverme contigo nunca fue planeado. Fue una sorpresa, un milagro inesperado. ¿Cómo puedo creer eso? Pregunté, odiando la vulnerabilidad en mi voz. ¿Cómo puedo saber que no es parte de algún plan de venganza, como sugiere mi padre? Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Si mi objetivo fuera la venganza, tendría muchas oportunidades mejores que seducir a su hijo. Podría haber arruinado las negociaciones, manchado la reputación de la bodega, difundido historias sobre su pasado. Dio un paso hacia mí, manteniendo aún la distancia entre nosotros. He estado trabajando honestamente para mejorar la producción de Richie, porque, a pesar de todo, creo en el potencial de estos viñedos. Y me acerqué a ti. Su voz se suavizó. Me acerqué a ti porque, desde el momento en que entré en aquella sala de reuniones y vi tus ojos, supe que había encontrado algo que creía que nunca volvería a tener. Sentí que mi corazón se aceleraba, queriendo creer cada palabra, pero aún temeroso. ¿Y los Bertolini? ¿Sigues trabajando con ellos? Solo como consultor ocasional, nada que comprometa a Richie. Dudó antes de añadir. Pero sí, se están expandiendo, comprando propiedades vecinas. Son solo negocios, Dante, no una conspiración. Me pasé la mano por el pelo, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi padre quiere que te despidan inmediatamente. Giorgio asintió sin sorpresa. Lo esperaba, y quiere que que esto termine. Ahora. Una sombra de dolor cruzó su rostro. ¿Y tú qué quieres, Dante? La pregunta flotó entre nosotros, cargada con el peso de todas las posibilidades futuras. Por primera vez en mi vida, alguien me preguntaba qué quería, realmente, verdaderamente. Quiero... Mi voz falló. Me acerqué lentamente, hasta quedar a solo unos centímetros de él. No quiero ser como mi padre. No quiero pasar décadas viviendo con remordimientos y amargura. Finalmente, le toqué la cara, sintiendo la textura familiar de su barba bajo mis dedos. Te quiero, Giorgio. La verdad que encontramos juntos. Sus ojos brillaron con una emoción que trascendía las palabras. Cuando sus labios encontraron los míos, el beso tuvo un sabor diferente, no solo de deseo o pasión, sino de elección, de libertad. Cuando nos separamos, apoyé mi frente en la suya. No será fácil. Tu padre tendrá que aceptarlo tarde o temprano, murmuró Giorgio. O no, pero esa es su elección, no la nuestra. La bodega lo es todo para él. ¿Y qué es para ti, Dante? ¿De verdad? Me aparté ligeramente para mirarle a los ojos. Es parte de mí, de quien soy, pero no lo es todo. Sonreí, sintiendo una extraña ligereza. Creo que te necesitaba para darme cuenta de eso. Giorgio me acarició la mejilla. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pensé por un momento, todas las posibilidades desplegándose ante mis ojos como viñedos infinitos. ¿Todavía tienes ese terreno en Chile?
Una sonrisa de sorpresa iluminó su rostro. No exactamente ese, pero tengo contactos, posibilidades. Siempre he querido conocer los viñedos chilenos, comenté, sintiendo una creciente emoción. Dicen que el terruño del Valle de Colchagua es extraordinario. Giorgio se rió, un sonido que me calentó el corazón como el sol toscano. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado tan en serio en mi vida. Le tomé las manos entre las mías. No estoy diciendo que nos escapemos mañana, pero tal vez sea hora de ampliar los horizontes de Richie. ¿Una asociación internacional? Tal vez. Tu padre nunca lo aprobaría. Quizás no inmediatamente, accedí. Pero él es ante todo un hombre de negocios. Si podemos demostrarle el potencial, Giorgio me atrajo hacia él para darme otro beso, este más profundo, más prometedor. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban con una nueva luz. Eres extraordinario, Dante Ricci, y mucho más astuto de lo que tu padre cree. Esa noche, sentados en la terraza de la cabaña, hicimos planes. No planes de fuga o rebelión, sino de evolución, de transformación. Giorgio compartió sus conocimientos sobre viñedos internacionales, sobre mezclas innovadoras que respetaban las tradiciones al tiempo que abrazaban el futuro. Hablamos de sostenibilidad, de agricultura biodinámica, de posibilidades que harían prosperar a Richie en las próximas décadas. Y entre los planes profesionales, tejimos otros más personales, sobre una vida compartida, sobre verdades finalmente vividas a la luz del sol, no escondidas en las sombras como vinos finos encerrados en bodegas oscuras. Cuando el sol salió sobre los viñedos a la mañana siguiente, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La reunión con los importadores japoneses estaba prevista para las 10 de la mañana en la sala de degustación principal. Se trataba de un negocio potencialmente transformador para la bodega, un contrato exclusivo que abriría el mercado asiático de forma sin precedentes para los vinos Ricci. Mi padre había pasado semanas preparando cada detalle, seleccionando personalmente las botellas para la cata, estudiando las preferencias culturales japonesas y perfeccionando su discurso sobre la tradición centenaria de nuestra familia. Cuando entré en la mansión esa mañana, él estaba en el vestíbulo, impecablemente vestido con su mejor traje italiano, dando las últimas instrucciones al personal de servicio. Su rostro se endureció visiblemente al verme. «Pensaba que no vendrías», comentó secamente. «Es un día importante para la bodega», respondí simplemente. Sus ojos estudiaron mi expresión, buscando pistas sobre la conversación con Giorgio, sobre decisiones tomadas o retos planeados. Mantuve mi rostro neutro, profesional. «Giorgio no estará presente», informó, como si anunciara que había despedido a un empleado cualquiera. «Les he explicado a los japoneses que ha tenido una emergencia familiar». «Entiendo», respondí, ajustándome la corbata. La corbata que Giorgio me había regalado la semana anterior. Seda italiana con diminutos motivos de vid bordados en hilo dorado. La delegación japonesa llegó puntualmente. El señor Tanaka, el patriarca del grupo, era un hombre de 70 años con ojos perspicaces que parecían evaluar no solo nuestros vinos, sino también nuestro carácter. Su hija, Yumiko, que aparentaba 40 años, era la verdadera fuerza detrás de la expansión internacional de su negocio. Mi padre condujo la presentación inicial con la autoridad de quien ha nacido para liderar, explicando la historia de Richie, los microclimas especiales de nuestras propiedades y las técnicas transmitidas de generación en generación. Observé con una nueva claridad, viendo simultáneamente la grandeza y las limitaciones de su visión. Cuando llegó el momento de la cata, los japoneses se sentaron a la mesa elegantemente preparada, con los vinos servidos en un orden específico y fichas de evaluación delante de cada lugar. «Y ahora», anunció mi padre con orgullo palpable, «mi hijo Dante les guiará a través de la experiencia sensorial de nuestros vinos más premiados». Me levanté, sintiendo todas las miradas fijas en mí. Durante años, había representado ese papel exactamente como mi padre esperaba. El heredero obediente, el continuador, el reflejo perfecto de su visión. Hoy sería diferente. «Antes de empezar», dije con claridad, «me gustaría proponer un pequeño cambio en nuestra cata». Una arruga de preocupación se formó en la frente de mi padre. «¿Qué sugieres?».
Hice una señal discreta, y Carlo, nuestro empleado más antiguo y de confianza, entró con una bandeja con botellas que no formaban parte de la selección original. Además de nuestros vinos tradicionales, que mi padre ha seleccionado con su habitual excelencia, expliqué mientras Carlo servía la primera muestra en copas adicionales. Me gustaría presentarles algunos experimentos que hemos realizado recientemente. Vinos que representan no solo el glorioso pasado de Ricci, sino también su prometedor futuro. El señor Tanaka arqueó una ceja con interés, mientras su hija se inclinaba ligeramente hacia adelante, con evidente curiosidad en su postura. ¿Qué experimentos serían esos?, preguntó mi padre, con voz tensa aunque manteniendo una sonrisa hacia los invitados. Una colaboración, respondí, mirándole directamente a los ojos, entre la tradición italiana y la innovación internacional. La primera botella no tenía etiqueta oficial, solo una etiqueta provisional con el nombre Fusione Ricci Castellani 2023. Era una mezcla que Giorgio y yo habíamos creado en secreto durante las últimas semanas, utilizando principalmente nuestras uvas Sangiovese, pero con técnicas de fermentación inspiradas en métodos chilenos que él había perfeccionado a lo largo de los años. Observé mientras los japoneses probaban, con sus rostros revelando sorpresa y luego aprecio. Yumiko Tanaka tomó notas detalladas, intercambiando comentarios en japonés con su padre. «Extraordinario», comentó finalmente en un inglés perfecto. Hay un equilibrio notable entre el carácter tradicional toscano y una vivacidad inesperada. Es casi como si el vino contara dos historias al mismo tiempo. Mi padre probó la muestra y vi en sus ojos el conflicto entre el enólogo experimentado que reconocía la calidad inequívoca y el patriarca que había sido desafiado públicamente. El señor Castellani tiene una experiencia considerable con terruños internacionales, expliqué con calma. Su contribución ha sido inestimable para ampliar nuestros horizontes. Pensaba que hoy no estaría presente, observó perspicazmente el señor Tanaka. Físicamente no, admití, pero su influencia está en cada gota de este vino. Continuamos la cata, alternando entre los clásicos Ricci, que mi padre había seleccionado, y las nuevas creaciones experimentales. Los japoneses se mostraron cada vez más interesados, especialmente cuando les expliqué nuestra visión de establecer asociaciones internacionales, incluyendo potencialmente una colaboración con viñedos chilenos. El mercado asiático está ávido de armonías innovadoras, comentó Yumiko mientras probaba la última mezcla. La tradición es importante, por supuesto, pero es la capacidad de evolución lo que garantiza la longevidad. Cuando terminó la reunión, los Tanaka se marcharon con promesas de contratos más amplios de lo que habíamos esperado inicialmente, no solo para los vinos clásicos de Ricci, sino con especial interés en las nuevas líneas experimentales que les había presentado. Tras su partida, mi padre y yo nos quedamos solos en la sala de degustación. Un silencio tenso se cernía entre nosotros, como el momento de suspensión, antes de que un vino alcance su punto perfecto de maduración. «Lo que has hecho hoy», comenzó, con voz controlada. «Ha sido arriesgado, imprudente, pero eficaz», completé con calma, recogiendo las fichas de evaluación que habían dejado los japoneses. Han duplicado el pedido inicial, y están especialmente interesados en las mezclas experimentales. Las mezclas que has creado con él. No era una pregunta. Sí, no había motivo para negarlo. Giorgio tiene visión, padre. Una que complementa la tuya, que podría llevar a Ricci a lugares que nunca imaginaste. Mi padre se acercó a la ventana y contempló los viñedos que se extendían más allá. Los mismos viñedos que había cultivado su padre, y el padre de su padre antes que él. Entonces lo elegiste a él. Su voz sonaba extrañamente vacía. Elegí la bodega, le corregí, acercándome lentamente. Y me elegí a mí mismo. Giorgio es parte de ello, sí, pero no se trata de él contra ti, ni del presente contra el pasado. Me detuve a su lado, contemplando el mismo panorama. Se trata de crear un futuro en el que todos los aspectos puedan coexistir. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz que nunca había oído antes. Ya no era el patriarca inflexible, sino un hombre que se enfrentaba a décadas de decisiones y renuncias. Te pareces a él, ¿sabes? No físicamente, pero
Aquí se tocó el pecho. La misma pasión, la misma negativa a aceptar límites. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. ¿Todavía lo amas? ¿Después de todo este tiempo? Mi padre cerró los ojos brevemente. El amor no es tan sencillo, Dante, especialmente para hombres como nosotros. Se volvió hacia mí. No puedo deshacer las decisiones que tomé, ni pretendo aprobar todas las tuyas. Asentí, comprendiendo que era lo máximo que podía esperar en ese momento. No te pido tu aprobación, respondí suavemente. Solo tu consideración. Mira los resultados hoy. Mira cómo podría ser el futuro. Le ofrecí la botella del vino experimental que habíamos creado. Tras un momento de vacilación, la tomó y examinó la etiqueta improvisada con expresión indescifrable. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero no esperes milagros, Dante. Era más de lo que esperaba. Un comienzo, tal vez. Los meses siguientes trajeron cambios graduales a la bodega Ricci. Giorgio siguió como consultor, aunque al principio trabajaba principalmente a través de mí, evitando confrontaciones directas con mi padre. La línea experimental de vinos recibió un nombre oficial: Horizonte Nuevo, Nuevo Horizonte, y rápidamente se convirtió en objeto de interés en la industria. En otoño, iniciamos las negociaciones para asociarnos con un pequeño productor chileno especializado en Carmener, una uva que se creía extinta hasta que fue redescubierta en Chile. La idea era crear mezclas internacionales que combinaran lo mejor de tradiciones distintas, un concepto que atrajo especialmente la atención de críticos y consumidores jóvenes. Mi padre observaba todo con una mezcla de escepticismo y curiosidad reticente. De vez en cuando, me sorprendía haciendo sugerencias para las nuevas mezclas o entablando discusiones técnicas con Giorgio sobre métodos de vinificación. En esos raros momentos, vislumbraba al hombre que podría haber sido, el socio que podría haber compartido con Giorgio décadas atrás. En cuanto a Giorgio y yo, nuestra relación maduró con la misma paciencia que dedicábamos a nuestros vinos. Él siguió viviendo en la cabaña de la colina, pero pasábamos cada vez más tiempo juntos en público, cenas en el pueblo, visitas a otras bodegas, incluso un viaje de investigación a Chile que mi padre aprobó sorprendentemente. Una tarde de domingo, 6 meses después de aquella fatídica reunión con los importadores japoneses, llevé a Giorgio a una pequeña terraza natural entre los viñedos más antiguos de la finca. Desde allí se veía todo el valle, con las vides alineadas como centinelas verdes bajo el sol toscano. «Tengo algo que mostrarte», le dije, sacando un documento del bolsillo interior de mi chaqueta. Giorgio tomó el papel y lo desplegó con curiosidad. Era un plano arquitectónico, el proyecto de una pequeña bodega, moderna y sostenible, con paneles solares y un sistema de recogida de agua de lluvia. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque sus ojos ya brillaban con comprensión. «El futuro», respondí, señalando el terreno debajo de la terraza. «Mi padre ha accedido a dividir 5 hectáreas para nuestro proyecto independiente. Parte de Ricci, pero con nuestra propia identidad». Giorgio me miró, con evidente emoción en su rostro. «¿Nuestra?», sonreí, sintiendo una felicidad que nunca hubiera imaginado posible antes de conocerlo. Ricci Castellani, un nuevo comienzo, arraigado en la tradición. Volvió a examinar el proyecto, tocándolo como para confirmar su realidad. «¿Tu padre realmente lo aprobó?». «Con condiciones, naturalmente», admití con una sonrisa. «Mantenemos la conexión con la marca principal. Compartimos conocimientos y recursos. Y», añadí, ampliando mi sonrisa, «cenamos con él todos los domingos». Giorgio se rió, un sonido que aún aceleraba mi corazón. «Es un negociador implacable. Como dijiste una vez, es ante todo un hombre de negocios». Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. «Puede que nunca acepte completamente lo que somos el uno para el otro, Giorgio, pero lo está intentando, a su manera». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de esa mezcla única de sabiduría y vulnerabilidad que había aprendido a amar. «¿Y tú? ¿Estás en paz con tus decisiones?». En respuesta, lo atraje hacia mí para besarlo. Allí, entre los viñedos centenarios que habían sido testigos de generaciones de alegrías y tristezas de la familia Ricci,
Sellé mi respuesta contra sus labios, un acto que, meses antes, habría sido impensable realizar a la luz del día, en terreno familiar. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, murmuré cuando nos separamos. Permanecimos abrazados, contemplando el valle que se extendía a nuestros pies. Los viñedos, con sus hileras precisas y ordenadas, ya no me parecían un símbolo de tradición inmutable, sino una prueba de que la naturaleza y el hombre pueden trabajar juntos para crear algo trascendente, algo que honra el pasado mientras abraza las posibilidades futuras. ¿Qué crees que diría tu yo de hace un año si pudiera vernos ahora?, preguntó Giorgio, con los brazos cómodamente alrededor de mi cintura. Reflexioné por un momento, recordando al joven tenso y comedido que había sido, siempre buscando aprobación, siempre temeroso de decepcionar. Probablemente no lo creería, o tal vez sonreí al pensarlo. Quizás siempre supo que había algo más esperándole, más allá de los muros de la bodega. ¿Y qué esperas ahora, Dante Ricci?, preguntó Giorgio, con los ojos brillando como el ámbar bajo el sol de la tarde. Lo atraje hacia mí, sintiendo el calor familiar de su cuerpo contra el mío. No espero, Giorgio. Vivo, por fin. Cuando regresamos a la mansión principal esa noche, mi padre nos esperaba en el porche con 3 copas y una botella abierta. La reconocí de inmediato. Brunello di Montalcino 1985, el año en que Giorgio y él se habían conocido. Pensé que podríamos celebrar la nueva empresa, dijo, su tono casual desmentido por la emoción contenida en sus ojos. Nos sentamos los 3, con el crepúsculo toscano derramándose sobre nosotros como vino dorado. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, sobre cosechas pasadas, sobre el proyecto futuro, sobre posibilidades que ninguno de nosotros había contemplado un año antes. Observé a los 2 hombres que habían moldeado mi vida de maneras tan distintas y profundas. Mi padre, con su fuerza obstinada y su orgullo inflexible, que poco a poco estaba aprendiendo a adaptarse a una realidad que nunca había imaginado para su hijo. Y Giorgio, cuyo regreso a nuestra bodega había iniciado una transformación que se extendía mucho más allá de las viñas y las bodegas. Entre ellos, encontré mi propio camino, no como un mero continuador de un legado, ni como un rebelde decidido a negarlo, sino como alguien que podía honrar el pasado mientras creaba algo nuevo, algo verdaderamente mío. Cuando la última luz del día desapareció tras las colinas y las primeras estrellas comenzaron a salpicar el cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso, por el vino que nos había reunido, por las tradiciones que nos habían formado, y por las infinitas posibilidades que nos esperaban como uvas maduras listas para la vendimia en nuestro futuro compartido. 3 años después, el sol de febrero proyectaba una luz dorada sobre los nuevos viñedos, aún jóvenes pero ya mostrando el potencial que Giorgio había previsto cuando seleccionamos las plántulas. Caminé entre las hileras, comprobando el progreso de la poda de invierno, sintiendo esa satisfacción que proviene de trabajar directamente con la tierra. Nuestra pequeña bodega, bautizada oficialmente como Verità, había producido su primera cosecha comercial el año anterior. Solo 2.000 botellas, pero cada una representaba algo que parecía imposible hace unos años. Una mezcla de tradición italiana e innovación internacional, creada abiertamente por 2 hombres que se negaron a ocultar quiénes eran o lo que sentían el uno por el otro. Las críticas habían sido entusiastas, y la pequeña producción se agotó en semanas. Más importante aún, nuestro trabajo había inspirado a otros pequeños productores de la región a experimentar, a desafiar las convenciones, a buscar la expresión auténtica en el vino y en la vida. Mi padre, para mi constante sorpresa, se había convertido en uno de los mayores defensores del proyecto, aunque oficialmente seguía centrado en la bodega principal. Su relación con Giorgio había evolucionado hacia un respeto mutuo que, en ocasiones, dejaba entrever la amistad, quizás incluso el amor, que habían compartido décadas atrás. El sonido de los neumáticos sobre la grava atrajo mi atención. Me volví para ver el jeep de Giorgio acercándose, de regreso de su viaje a San Gimignano, donde había participado en una cata vertical de nuestras primeras creaciones colaborativas. ¿Qué tal?, le pregunté cuando bajó del vehículo, con el sol de la tarde iluminando las canas de su cabello.
que se habían multiplicado en los últimos años. Sin embargo, la vida al aire libre había suavizado las líneas de su rostro, dándole un aspecto más juvenil que cuando nos conocimos. Sonrió, esa sonrisa que aún hacía latir mi corazón. Un éxito absoluto. El Horizonte 2022 fue especialmente elogiado. Dicen que hemos logrado capturar la esencia de la Toscana con un acento chileno perfectamente equilibrado. Se acercó, rodeándome la cintura con sus brazos y besándome suavemente. Aquí, entre nuestros propios viñedos, no había necesidad de contenerse, de mantener las apariencias. Esta era nuestra tierra, nuestro refugio, nuestro hogar. Tu padre ha llamado, mencionó mientras caminábamos de la mano entre las hileras de vides. Los japoneses han confirmado su visita para el mes que viene. Quieren conocer en persona al hombre detrás de los blends que han conquistado Tokio. Sonreí al pensarlo. La asociación con los Tanaka se había expandido más allá de nuestras expectativas más optimistas, abriendo mercados que la Richie tradicional nunca había contemplado. También tengo una idea para nuestra próxima creación, continuó Giorgio, con evidente entusiasmo. A pesar de sus más de 50 años, conservaba la curiosidad y la energía creativa de un enólogo que estaba empezando su carrera. He estado pensando en un método de vinificación que combina técnicas ancestrales etruscas con la fermentación en ánforas de arcilla chilena. Escuché mientras elaboraba su visión, maravillado como siempre por su mente, que buscaba constantemente nuevas fronteras, nuevas posibilidades. Esta era una de las innumerables razones por las que lo quería. Su negativa a aceptar límites, a conformarse con lo establecido, y podríamos llamarlo renacimiento, concluyó, con los ojos brillantes ante las posibilidades. Renacimiento, repetí, saboreando la palabra. Perfecto. Al atardecer, nos sentamos en el porche de nuestra casa, una estructura elegante y moderna construida junto a la bodega, con amplios ventanales que enmarcaban los viñedos y a lo lejos, la mansión Richie donde crecí. Giorgio abrió una botella de Verità 2024 y nos sirvió generosamente. A ti, brindó, levantando su copa, por hacerme creer en las segundas oportunidades. Chocé mi copa contra la suya. A nosotros, por tener el valor de crear nuestra propia mezcla. El vino era como nuestra historia, rico y complejo, con notas del tradicional terruño toscano, armoniosamente entrelazadas con influencias de tierras lejanas. El resultado era algo único, algo que no podría existir si cada elemento no aportara su verdadera esencia. Mientras la noche caía sobre nuestros viñedos y las primeras estrellas aparecían en el cielo italiano, sentí esa profunda certeza que se había convertido en mi compañera constante en los últimos años. La certeza de que, al igual que el mejor vino requiere tiempo, paciencia y valor para desarrollar todo su potencial. El amor verdadero solo florece cuando nos atrevemos a ser auténticamente quienes somos, incluso si eso significa desafiar las tradiciones, incluso si eso requiere esperar décadas por el momento perfecto. Giorgio entrelazó sus dedos con los míos, acariciando suavemente mi mano con el pulgar, tal y como había hecho la primera noche que pasamos juntos. Su tacto aún enviaba ondas de calor por mi cuerpo, aún me hacía sentir como si cada momento compartido fuera a la vez familiar y nuevo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de hacer vino?, preguntó, contemplando el líquido rubí en su copa. ¿Qué? Es un acto de fe, respondió mirándome a los ojos. Plantamos, cultivamos, cosechamos, pero al final tenemos que confiar. Confiar en que lo que hemos creado seguirá evolucionando de formas que no podemos controlar por completo, convirtiéndose en algo aún más hermoso con el tiempo. Me incliné y lo besé, saboreando el vino y la promesa en sus labios. «Como nosotros», murmuré. «¡Como nosotros!», asintió, con los ojos reflejando las estrellas, los viñedos y todas las posibilidades que aún nos esperaban. Esa noche, como tantas otras antes y después, hicimos el amor con la misma pasión y reverencia que la primera vez. Nuestros cuerpos se conocían íntimamente ahora. Cada caricia era una celebración de todo lo que habíamos construido juntos, cada beso una promesa renovada. Y mientras la luna se elevaba sobre nuestra pequeña bodega entre las colinas toscanas, comprendí que habíamos creado algo mucho más valioso que vinos premiados o negocios exitosos.
Habíamos cultivado una vida auténtica, una vida que honraba el pasado sin ser prisionera de él, que abrazaba el futuro sin temerlo, una vida que, como el mejor de los vinos, solo mejoraría con el tiempo. Fin.